Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy hablaré acerca de gente que logró engañar a nada más ni nada menos que a la muerte. Así que empecemos de una vez. Gina Gisi. Gina Gisi era una adolescente de apenas 15 años, una chica tranquila y amante de los animales que vivía en Wisconsin, Estados Unidos. Un día, como era costumbre, fue a una parroquia de su ciudad para asistir a una misa. Todo parecía normal hasta que, en medio de la ceremonia, un pequeño murciélago comenzó a revolotear por el lugar, causando susto entre los asistentes. Mientras todos trataban de espantarlo, Jenna decidió hacer algo diferente. Tomó un trapo, cubrió al murciélago con cuidado y lo llevó fuera de la iglesia. Según contó después, lo hizo para evitar que alguien lo lastimara, ya que desde pequeña sentía una gran conexión con los animales. Pero este acto de bondad se convirtió en el inicio de una pesadilla. Al momento de liberarlo, el murciélago la mordió en el dedo índice de la mano izquierda. Fue una mordida leve, apenas una pequeña herida, tanto que Jenna ni siquiera le dio importancia. Se limpió con un poco de agua oxigenada y continuó con su vida, sin imaginar que ese pequeño rasguño cambiaría su destino para siempre. Pasaron los días y todo parecía estar bien, hasta que, casi un mes después, Jenna comenzó a sentirse mal. Primero fue una fiebre leve, luego vinieron los temblores, el cansancio y un hormigueo extraño en la mano donde la había mordido. Su familia pensó que se trataba de una simple gripe, pero los síntomas fueron empeorando rápidamente. Empezó a tener dificultades para tragar, ataques de ansiedad y miedo irracional al agua, un signo clásico de la rabia. Al ser llevada al hospital, los médicos confirmaron lo que nadie quería escuchar. Jenna tenía rabia. Y lo peor de todo es que ya era demasiado tarde. El virus había avanzado y ella nunca había recibido la vacuna después de la mordida. En ese punto, los doctores sabían que la rabia era prácticamente una sentencia de muerte. Hasta ese momento, nadie había sobrevivido a la enfermedad una vez que los síntomas aparecían. Pero uno de los médicos del hospital, el Dr. Rodney Willoughby, se negó a rendirse. Propuso un tratamiento experimental, algo que nunca antes se había intentado. El plan consistía en inducir a Jenna a un coma médico y administrarle una mezcla de antivirales y sedantes con la esperanza de que su cuerpo, mientras estaba en reposo, pudiera ganar tiempo para crear defensas contra el virus. Era un riesgo enorme, pero no había nada que perder. El tratamiento fue duro. Jenna pasó varias semanas en coma, conectada a máquinas y rodeada de doctores que no sabían si lograría despertar. Su familia rezaba todos los días, aferrándose a la mínima esperanza de que pudiera sobrevivir. Y contra todo pronóstico, un mes después, Jenna abrió los ojos. Los médicos no lo podían creer. El virus había desaparecido completamente de su cuerpo. Había logrado lo imposible. Jenna se convirtió en la primera persona en la historia en sobrevivir a la rabia sin vacunarse. Su recuperación fue lenta. Tuvo que volver a aprender a caminar, a hablar y a moverse por sí misma. Pero con esfuerzo, rehabilitación y el apoyo de su familia, volvió a tener una vida normal. Con el paso de los años, decidió estudiar biología y se convirtió en veterinaria, dedicando su vida al cuidado de los animales. Esos mismos seres que tanto amaba y que casi le arrebatan la vida. Pero lo más extraño de todo llegó después. Tras su caso, los médicos intentaron aplicar el mismo tratamiento a otros pacientes infectados con rabia, sin éxito. Ninguno logró sobrevivir. El llamado protocolo de Milwaukee, como se conoció después, solo funcionó con Jenna. Nadie sabe por qué. Algunos creen que su cuerpo tenía una respuesta inmune única. Otros piensan que el virus que la infectó era una cepa más débil. También hay quienes simplemente dicen que fue un milagro. Lo cierto es que 20 años después, Jenna Gisi sigue siendo un misterio médico viviente. La única persona que venció a una de las enfermedades más mortales del mundo. Y todo empezó con un gesto de bondad hacia un pequeño murciélago que, sin saberlo, le cambiaría la vida para siempre. Antes de continuar, te recuerdo que te suscribas si es que quieres ver más videos como este. Comenta qué tema o caso quieres que tratemos en el siguiente video. El comentario con más likes será el ganador y será mencionado. Phineas Gage.
Phineas Gage tenía apenas 25 años cuando vivió uno de los accidentes más impresionantes y estudiados en la historia de la medicina. Era el año 1848 y Phineas trabajaba como capataz de una cuadrilla de obreros encargados de construir una línea de ferrocarril en el estadio de Vermont, Estados Unidos. Su labor era complicado y peligroso. Debía preparar la roca para colocar explosivos y así abrir paso a la vía. El proceso llamado barrenado consistía en hacer un agujero en la roca, llenar el fondo con pólvora, luego cubrirlo con arena o arcilla, compactarlo con una barra metálica y finalmente detonar. Era un trabajo de precisión, donde un solo error podía costar la vida. Y eso fue exactamente lo que ocurrió aquel día. Por alguna razón, quizá una distracción o una simple falla en la secuencia, Phineas olvidó colocar la capa de arena que debía proteger la pólvora antes de ser compactada. Cuando introdujo la barra de hierro, una chispa encendió el explosivo y en una fracción de segundo, la barra salió disparada como un proyectil. La varilla, de más de 1 metro de largo, 3 centímetros de grosor y casi 6 kilos de peso, entró por su mejilla izquierda, atravesó el ojo y salió por la otra parte superior del cráneo, llevándose parte del hueso frontal y una porción del cerebro. El impacto fue tan violento que la barra salió volando unos 30 metros de distancia y cayó completamente ensangrentada. Cualquiera pensaría que fue una muerte instantánea, pero lo increíble es que Phineas no murió. No solo sobrevivió al impacto, sino que nunca perdió la conciencia. Testigos contaron que minutos después hablaba, se movía y hasta caminó por sí mismo hasta la carretera que lo llevó al médico. El doctor John Harlow, quien lo atendió, quedó totalmente asombrado. Al limpiar la herida, observó cómo podía ver literalmente el interior de su cráneo, y aún así Phineas respondía a preguntas con toda lucidez. Pasó semanas en recuperación con fiebre, convulsiones y dolores intensos, pero finalmente se salvó. Era, sin duda, un milagro para la época. Sin embargo, algo había cambiado. Con el paso de los meses, sus amigos y familiares notaron que Phineas ya no era el mismo. Antes del accidente lo describían como un hombre responsable, amable y trabajador. Pero después, su personalidad dio un giro completo. Se volvió impulsivo, agresivo, impaciente y con un carácter difícil. Decían que ya no era Gage. Su accidente se convirtió en uno de los primeros casos documentados que demostró la relación entre el cerebro y la personalidad humana. Los médicos concluyeron que la barra había dañado gran parte del lóbulo frontal, la zona encargada del control emocional, la toma de decisiones y la conducta social. En otras palabras, su cuerpo sobrevivió, pero su yo cambió por completo. Aún así, Phineas logró seguir adelante. Durante un tiempo trabajó en distintos oficios. Incluso se dice que viajó a Sudamérica como conductor de diligencias en Chile, donde vivió varios años. Siempre llevaba consigo la barra de hierro que lo había atravesado, como si fuera un recordatorio constante de su suerte y de su tragedia. 2 años después del accidente, Phineas comenzó a sufrir ataques epilépticos, una consecuencia tardía en el daño cerebral, finalmente falleciendo en el 1860, a los 36 años. Tras su muerte, su cráneo y la famosa barra fueron donados al Museo de Medicina de la Universidad de Harvard, donde todavía se conservan como parte de la historia de la neurología. El caso de Phineas Gage cambió para siempre la forma en que la ciencia entendía el cerebro humano. Demostró que una lesión física podía alterar no solo la memoria o el movimiento, sino también la esencia misma de la personalidad. Y aunque hoy su historia se sigue contando como una curiosidad, lo cierto es que Gage fue mucho más que un accidente increíble. Fue el primer hombre en mostrarle a un mundo lo frágil y misteriosa que puede ser la mente humana. Juliana Kafka. Navidad, qué época tan maravillosa y especial del año, ¿verdad? ¿Verdad? Para Julian Kafka, aquella Navidad de 1971 sería recordada como el día en que su vida cambió para siempre. Julian tenía solo 17 años cuando abordó el vuelo 508 de la aerolínea LANSA, en Perú. La joven viajaba junto a su madre, María Kafka, una reconocida zoóloga alemana, para pasar las fiestas navideñas en Pucallpa, donde vivían algunos familiares. El vuelo era corto, apenas 30 minutos desde Lima. Todo parecía de rutina.
El avión despegó el 24 de diciembre de 1971, justo en vísperas de Navidad. Los pasajeros estaban tranquilos, algunos conversaban, otros dormían, mientras Julian, sentada junto a la ventana, miraba las nubes desde lo alto. Pero la calma no duró mucho. A los 25 minutos del vuelo, el avión atravesó una enorme tormenta eléctrica sobre la selva amazónica peruana. Relámpagos, turbulencia, viento, y de pronto un rayo impactó directamente en uno de los motores del avión, empezando a desintegrarse en el aire. Todo ocurrido en segundos. Julian recuerda escuchar el sonido del metal rompiéndose, los gritos y luego el silencio. El avión se partió y ella, aún amarrada a su asiento, cayó desde más de 3.000 metros de altura hacia la selva. Milagrosamente sobrevivió. Sí, sobrevivió a una caída libre de más de 3 kilómetros. Se cree que la densa vegetación junto con la silla a la que estaba sujeta amortiguaron el impacto. Cuando despertó estaba sola y completamente desorientada. Tenía una clavícula rota, una profunda herida en el brazo y una herida abierta en la pierna infestada de gusanos. Buscó desesperadamente a su madre entre los restos del accidente, pero no encontró a nadie con vida. De las 92 personas a bordo, 91 murieron, incluyendo su madre. Ella fue la única sobreviviente. A partir de ese momento comenzó una verdadera odisea por sobrevivir en medio de la selva amazónica. Julian estaba completamente sola, sin comida, sin herramientas, sin zapatos y con heridas graves. Entre los restos del avión solo encontró una bolsa de caramelos y un paquete de chicles. Eso fue todo lo que tuvo para alimentarse durante días. Sin embargo, no era una chica común. Hija de 2 científicos que habían vivido años en la selva, Julian recordaba lo que su padre le había enseñado. Si alguna vez te pierdes, sigue el curso del agua. Tarde o temprano te llevará a un río y los ríos te llevan a la gente. Y eso fue exactamente lo que hizo. Durante 11 días caminó entre la espesura del bosque, siguiendo un pequeño arroyo que luego se transformó en un río más grande. Soportó insectos, mosquitos, frío, hambre y fiebre, durmiendo a la intemperie y bebiendo solo agua del río. En un momento incluso tuvo que limpiarse las larvas de la herida con gasolina que encontró en un bote abandonado, guiada por los recuerdos de las explicaciones médicas de su madre. Finalmente, en el 11º día, exhausta y al borde del desmayo, fue encontrada por 3 madereros que navegaban por el río. Ellos la cuidaron y la llevaron hasta un campamento, desde donde fue trasladada en canoa y luego en avión a un hospital. Cuando los rescatistas regresaron al lugar del accidente, encontraron el avión completamente destrozado. Su caso fue considerado un milagro, uno de los más impactantes en la historia de la aviación. Con el tiempo, Julian se recuperó y, al igual que sus padres, se dedicó al estudio de la biología. Años después, su historia inspiró varios libros y documentales, entre ellos el famoso Wings of Hope, dirigido por Werner Serhorst. Hoy, Julian Kopka sigue viva y es una reconocida bióloga y conservacionista. Y aunque nunca olvidó aquella Navidad trágica, su historia es la prueba viviente de que la fuerza humana y la suerte pueden desafiar lo imposible. Sobrevivientes del vuelo 571. En 1972, el equipo de rugby All Christians Club, el cual transportaba a más de 40 personas, entre las que se encontraban jugadores, comando técnico y familiares de estos, se dirigía de Uruguay hacia Chile para poder participar en un torneo. Para ser más específicos, la Copa Amistad. Sin embargo, algo pasaría en el transcurso del viaje, haciendo que este nunca llegue a su destino. Las malas condiciones climáticas hicieron que el piloto tenga dificultad de ver, adentrándose sin darse cuenta cada vez más a la muerte. El avión caería en la cordillera de los Andes, ubicándose a 1.2 kilómetros entre la frontera de Chile y Argentina. Este impacto haría que 29 personas perdieran la vida y el resto tenga heridas graves, entre rotura de huesos o trozos de metal clavados en el cuerpo. Sin embargo, aunque suene difícil de creer, esto no sería lo peor que pasaría. Los 16 sobrevivientes restantes cada vez más entraban a la locura, haciendo que creen una sociedad en la que imponen ciertas reglas y en la que por el hambre que sentían, practicaron canibalismo. No me malinterpreten,
Estos chicos hicieron todo lo posible para sobrevivir, dejando como última opción este recurso, y así después de 70 días de locura absoluta, fueron por fin rescatados. Al igual que con 127 horas, este caso cuenta con dos películas muy conocidas, Viven y la reciente Sociedad de la Nieve.